¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a entrar es a un tema que sería como la farándula de la física, porque existen varias personas que analizaron apartados especiales de esta temática y que se peleaban si era una onda, no era una onda, pero eso lo van a ver posteriormente. Nosotros solo vamos a ir a la parte introductoria, a la parte bonita. Ya después ustedes se jalarán el cabello y verán qué pasa con las ondas electromagnéticas y otros apartados que pues ya resultan bastante complicados. Lo primero que tenemos que entender es que una onda es una perturbación que se propaga en la materia. Y ustedes pueden decir, pero entonces, ¿cómo mi voz se escucha si al final de cuentas es una onda? Bueno, la materia sería el aire. Recordemos que el aire lo consideramos como pequeñas partículas de agua y otros elementos. Para ello vamos a tener dos tipos de onda, las ondas transversales y las ondas longitudinales. Y ustedes pueden decir, bueno, pero son idénticas. Las ondas transversales lo que nos van a decir es que se van a propagar perpendicularmente a su movimiento. Ustedes pueden ver que la persona que jala la cuerda, o puede ser cualquier otro elemento que me lo va a generar, pues él la va a jalar hacia la derecha, pero se va a estar moviendo de arriba para abajo. Entonces va a ser perpendicular al movimiento o a la propagación. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Cuando está tranquila el agua, un charquito de agua, y ustedes la avientan en una piedra, la propagación se hace perpendicular. Ustedes pueden ver cómo se amplía esa onda y ahí sí lo pueden ver visualmente. El sonido, más que si lo ven en programas, que ahí ya se ve cómo va variando nuestra frecuencia. Y por su parte, las ondas longitudinales se va a mover directamente hacia donde se propague. Ustedes pueden verlo en este caso, que la persona está jalando un resorte y pues la onda se está moviendo directamente hacia su mano. ¿Por qué ponen una flecha hacia la izquierda? Bueno, porque cuando nosotros soltemos el resorte, inmediatamente por sus características, pues va a recuperar su forma. ¿Cuál es el otro ejemplo? Bueno, el otro ejemplo es nuestra voz o cualquier tipo de sonido. ¿Cómo podemos notar que en verdad está haciendo esa propagación donde o ese movimiento es la propagación de la onda? Cuando nosotros estábamos en clase de deportes o cuando estamos en un partido de la disciplina que a ustedes les guste, hay un árbitro. Ese árbitro, cuando hay alguna falta o hay alguna aclaración, silba, bueno, genera un pitido de su silbato y si estamos enfrente, lo vamos a escuchar con un gran volumen. No obstante, si nosotros nos colocamos en la parte de atrás, simplemente nos vamos a dar cuenta que pues el sonido no está tan alto y vamos a decir, bueno, entonces está fallando su silbato. Ustedes lo pueden comprobar, ¿vale? Pueden decirle a su hermanito o a uno de sus amigos que haga este efecto. Se pueden poner en la parte de atrás y después compararlo si se ponen en la parte de enfrente. También sucede si lo hacen con las bocinas. Si ustedes se colocan en la parte de enfrente, pueden generar que hasta les duela la cabeza por el alto volumen que se está escuchando. Y si se van a la parte de atrás, tal vez hasta los disfruten un poquito más, porque ahí sí va a tener clara la onda, ya que esta se está yendo hacia su lado de propagación, hacia donde me lo está generando pues, el diafragma de la bocina. Entonces, esos son los dos tipos de onda que tenemos y con las que vamos a estar trabajando. Sin importar qué tipo, si es transversal o longitudinal, van a tener los siguientes elementos. Hay que tener muy claro qué elemento compone cada uno de ellos y se los van a ir memorizando. Eso estoy seguro porque lo van a necesitar para temas posteriores. Aquí pueden decir, bueno, sí, se ve bonito, parece una función senoidal o una cosenoidal, que también lo van a relacionar posteriormente, ya cuando estén más avanzados en la física, que se relaciona mucho, y eso lo repito bastante, con la electricidad. Aquí va a iniciar mi onda, va a ser este trayecto, aquí va a llegar a la mitad. Cuando estamos en la parte superior, exactamente a este punto se le va a llamar cresta. Cuando estamos aquí, en la parte que lo divide, se le va a llamar nodo. Y cuando vaya a bajar y esté en la precipitación máxima, se va a llamar valle. Y después va a regresar otra vez al nodo. Va a tener esta característica las ondas. A eso se le va a llamar que es de un periodo, es decir, el primer ciclo. Después se va a repetir el proceso. Aquí hace lo mismo, vamos a encontrar la cresta y después vamos a tener la misma figura que vimos al inicio.
¿Qué es la frecuencia? Bueno, son los hertz, los ciclos por segundo, que los hertz también los podemos conocer así. Los hertz se expresan de esta manera, pues 1/segundo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en dar una vuelta? ¿Qué es lo que nos simboliza el periodo? Por eso vamos a tener estas fórmulas que solo son despejes, ¿vale? Podemos utilizar cualquiera de las dos y vamos a ver un despeje. También pueden darse cuenta que la longitud de onda, lo que me está diciendo es cuál es la distancia de mi onda en uno solo de los ciclos. Y ustedes pueden decir, bueno, pero aquí está agarrando una cresta y una cresta. Bueno, también lo podrían medir de esta manera, ¿ok? De este punto de los nodos, lo voy a colocar en otro color, de este punto y de este punto, y la longitud de la onda sería la misma, ¿vale? Aquí lo están haciendo para hacer la diferencia con el periodo, que el periodo pues es el tiempo que tarda en dar un ciclo, mientras que los hertz pues los que nos van a decir es cuánto lo va a dar en un determinado tiempo. Por ejemplo, en la luz que nosotros tenemos en nuestra casa son 60 hertz, o sea, va a repetir 60 ciclos en un segundo, que es bastante. Cuando nosotros estamos en otra parte, en otra región del mundo, a veces se utilizan 50 Hz. Por eso hay que tener previsto esto cuando viajemos, porque los cargadores que funcionan aquí no funcionan en otras partes, sobre todo en la parte europea. Ahí ya estaríamos teniendo diferente frecuencia y también muchas ocasiones el voltaje no es el mismo o la diferencia de potencial. Aquí sabemos que tenemos 120 a 60 Hz. A eso es a lo que se refiere. ¿Cuántas de estas formas que tenemos aquí, de este ciclo, se van a repetir en un segundo? Y pues en el post-it le estoy colocando qué significa cada letra. F es la frecuencia, como les comento son hertz o 1/segundo y el periodo son segundos. Con eso ya tendríamos todo lo que necesitamos. Pueden decir, bueno, ¿y entonces para qué me va a servir este diagrama? Muchas veces en los problemas nos van a decir cuál es la amplitud de la onda. Aquí me está indicando que la amplitud de la onda solo es este pequeño apartado, porque solo está considerando la cresta. Pero la amplitud total de la onda es desde que está en el valle, que es la parte baja, hasta la parte alta, que eso sería lo que nosotros ya estamos manejando como 120 volts. Es toda la onda completa, ¿ok, jóvenes? Entonces hay que tener cuidado cuando ya nos den los problemas. Como les comento y se los vuelvo a reiterar, esta es la parte introductoria. Nada más estamos viendo los elementos y vamos a ver algún fenómeno y ejemplos para poder aplicarlo. Y como todo, en esta situación, pues vamos a tener una velocidad de una onda, porque se va a desplazar. Todo aquel elemento que tenga un desplazamiento va a tener una velocidad, pero también tienen que tener en consideración que no todos los elementos que se desplacen y que tengan una velocidad tienen que tener aceleración. Aquí ya vamos a la parte de los primeros temas de física, que sabemos que hay aceleraciones constantes, o mejor dicho, movimiento con una aceleración constante donde la aceleración vale cero, y también tenemos movimientos con aceleración variable. Aquí lo que vamos a visualizar es que la onda no se va a mover igual en un medio que en otro. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes lo pueden comprobar cuando están en la piscina. Cuando ustedes hablan con uno de sus amigos y están en el mismo medio, que sería el aire, pues lo escuchan claro y sobre todo si está cerca. Pero cuando ustedes se meten a la piscina y hunden su cabeza pues por cualquier circunstancia, porque están jugando o están haciendo algún tipo de buceo, y él les habla, pero ustedes están dentro del agua y él está en el aire, mm, puede que ni siquiera lo lleguen a entender. ¿Por qué? Porque los medios van a diferir de la velocidad con la que se propaga esa onda, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo ese diagrama. No va a ser lo mismo que tengamos en un medio que lo que tengamos en otro. Y por lo tanto vamos a tener que hacer ese tipo de cálculos para ver cómo se comporta. Cuando nosotros ya estamos en un área especializada, como son los de ingeniería civil, aquí son muy, muy importantes este tipo de aspectos, porque la velocidad de las ondas nos van a permitir saber cómo se va a comportar el material y después lo relacionan este tipo de temas ya con aspectos mucho más formales, porque sabemos que el tipo de oscilación del movimiento que siguen siendo ondas, pues puede fracturar una casa o puede hacer que se caiga, que es lo que sucede cuando no se hace una buena planeación. Por eso es muy, muy importante que ellos tengan bien las bases de lo que es una onda, si es transversal, si es longitudinal,
entre otras circunstancias. A grandes resúmenes, este es un tema muy importante para todo aquel que vaya a ese tipo de áreas. Y para ello vamos a tener que entonces la velocidad de propagación puede estar dado entre metros sobre segundo. Si el fenómeno es muy pequeño, también puede estar dado entre centímetros sobre segundo o milímetros sobre segundo. Hay que recordar que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Entonces puede estar dado en cualquier unidad de distancia, ya sea milímetros, centímetros, kilómetros, etcétera. Y el tiempo también puede estar dado en segundos, minutos, horas. La frecuencia, como hemos visto, son hertz o 1/segundo y el periodo va a estar dado en segundos. ¿Cuál va a ser este pequeño, pues, letra griega que tenemos aquí? Esa va a ser la longitud de onda. Y esa longitud de onda, por lo tanto, tiene que estar expresada en una unidad de distancia. De igual manera, puede estar dado en metros, puede estar dado en centímetros o milímetros. Y la fórmula que tenemos aquí simplemente es la misma, nada más que una está expresada con frecuencia y la otra con periodo, que fue lo que vimos en el apartado anterior, que nada más es un despeje y aquí se hizo una sustitución. ¿Ok? Pueden utilizar la que más les convenga en sus ejercicios. ¿Qué es una inferencia? Bueno, aquí es cuando se juntan más de dos ondas. Puede ser del mismo tipo o puede ser de diferentes tipos. Nosotros solo vamos a visualizar aquellas que se van a o contrarrestar o van a hacer que sea más amplia. ¿Cómo podemos verlo en la vida real? Como nosotros somos seres sociales, usualmente tenemos grandes grupos de amigos o tenemos clases, etcétera. Y pues al final de cuentas, nuestra voz, lo que nosotros decimos, es una onda que se va a dispersar por el ambiente en el que estemos. Pero no lo hacemos o usualmente no lo hacemos solo uno, sino hay varios grupos que están hablando o hay personas que pueden estar hablando al mismo tiempo y entonces las ondas se van a interceptar. ¿Ok? No lo podemos notar porque pues es complicado hacer este tipo de inferencias, pero hay aplicaciones que sí lo permiten, sobre todo en la parte de comunicaciones, puede que nos sirva esta parte donde las ondas o se van a eliminar o van a ampliarse, ¿vale? ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, nosotros vimos los elementos y por eso fue lo que les dije que es muy importante. Sabemos que el punto máximo de la onda es una cresta, mientras que la parte de abajo es un valle. Entonces, cuando tenemos ondas de las mismas características, van a ser la misma amplitud, van a tener la misma pues distancia a su cresta y su valle. Cuando nosotros encontramos esta característica, que directamente la cresta está tocando con el valle de la otra y el valle está tocando con la cresta, se van a contrarrestar, es decir, las vamos a restar. Por ejemplo, si yo a esta amplitud le pongo que vale 5 y por lo tanto esta tiene que valer 5, ¿qué voy a hacer? Voy a restar la amplitud de 5 que tiene esta cresta menos la amplitud que tiene el valle. Entonces van a ser 5 menos 5 y nos va a quedar 0. Por lo tanto, nuestra onda se está eliminando. Nos va a quedar una constante. ¿Cuánto va a valer? Pues va a valer lo mismo que sucede con una aceleración constante, a valer 0. ¿Por qué? Porque se van a ir contrarrestando cada uno de los puntos. Cuando nosotros teníamos la gráfica, sabemos que hay una línea imaginaria que la divide y que pues me va a permitir hacer eso, visualizar cómo pues en general van a ir contrarrestándose cada una de las amplitudes o las características de mi onda. Por su contraparte, cuando nosotros tenemos ondas que tienen la misma amplitud, tienen la misma característica, que aquí solo estamos viendo ondas que son iguales. Entonces tenemos que la cresta está en la misma posición, de igual manera los valles están en la misma posición. Entonces, si aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5, lo que vamos a hacer, se van a sumar. Vamos a tener 5 más 5 y ¿qué vamos a tener? 10. ¿Ok? Entonces su amplitud ha incrementado. Hemos generado una onda mucho mayor de amplitud. Aquí se suele utilizar para grandes aplicaciones. No es la misma, pues en general cuando nosotros ocasionamos o vamos a utilizar la corriente eléctrica que llega a nuestra casa, no es la que fue producida de manera natural. ¿Por qué?
es mucho mayor su amplitud y en las diferentes etapas que se van transportando se tiene que ir reduciendo y también se tiene que ir aumentando hasta que llegue a nuestra casa. Es algo que podríamos decir que es un ejemplo práctico, pero que es mucho más complejo, que requiere ciertas etapas, requiere diferentes dispositivos. Aquí solo estamos visualizando cuando los componentes, o mejor dicho, las ondas que estamos analizando están en el mismo medio y se están encontrando. La particularidad es que son idénticas y que, pues, como son idénticas, las amplitudes, las crestas y los valles se están encontrando. ¿Ok? O se van a contrarrestar o me van a permitir generar una onda mucho mayor. Y ustedes pueden preguntarse, ¿y qué pasaría si no son iguales? Bueno, también se van a hacer este tipo de operaciones, ¿ok? Se puede restar o se puede sumar. No obstante, por fines prácticos de la materia, solo vamos a comprender cómo se relacionan en este aspecto. Si ya ustedes tuvieran un ejemplo donde, pues, las amplitudes no son iguales, pero de igual manera los valles se están encontrando con las crestas, ahí sí ya tienen que visualizar cómo se están formando. ¿Ok? Si un valle se encuentra con una cresta, se van a restar. Si las crestas se encuentran, que es el segundo caso, se van a sumar. ¿Ok, jóvenes? Eso es lo que nos permite. Aquí el signo de más los puede llegar a confundir, pero lo que me está indicando es que voy a juntar esas dos ondas, pero ya de manera matemática eso significa que se van a restar. ¿Ok, jóvenes? Para que nos quede claro. Vamos a ejemplificar todo lo que hemos visto en el video. El primer ejemplo nos dice lo siguiente: ¿a qué velocidad se propagan sobre la superficie del agua unas ondas transversales de 0.5 metros de longitud de onda que son emitidas con una frecuencia de 3 Hz? Aquí no hay que preocuparnos con las ondas transversales, ¿vale? Es un dato que pues quiere ejemplificar que las ondas transversales las podemos encontrar en la propagación de una superficie de agua. ¿Ok? Pero eso no va a diferenciar qué fórmula vamos a utilizar. Los datos que vamos a tener primero sería la longitud de onda, que son los 0.5 metros. La longitud de onda se expresa con este símbolo y ya tendríamos que son 0.5 metros. Por otra parte, tenemos que la frecuencia son 3 Hz. La frecuencia la expresamos con una F y simbolizamos los Hz con una H y una Z. Y lo que quiere es la velocidad de propagación, que es una V. Y lo que necesitamos es una fórmula que vimos en el apartado correspondiente a velocidad de propagación. Como tenemos dos, me voy a ir al dato que ya tengo, que es el de frecuencia. Para ello, lo que nos dice es que va a ser la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. Simplemente tenemos que aplicarlo. La velocidad va a ser entonces, voy a hacer la sustitución, lo voy a hacer de este apartado para que pues sea más fácil visualizarlo y les puedo explicar algo para que nos quede claro por qué quedan esas unidades. Van a ser 0.5 metros, que es la longitud de onda. Voy a ponerle un paréntesis para que quede remarcado que es una multiplicación y 3 Hz. Cuando nosotros hacemos la multiplicación, nos va a quedar que la velocidad va a ser de 1.5 metros sobre segundo. Y ustedes pueden preguntarse, si no recordamos a qué equivale un hertz, ¿por qué me va a quedar metros sobre segundo? Bueno, hay que tener claro que podemos escribir esto de la siguiente manera. Van a ser 0.5 metros entre 3, 1 sobre segundo. Eso expresa los hertz. Me está indicando que van a ser 1 sobre segundo. Entonces, si yo hago la operación de las unidades, recordemos, las unidades también podemos hacer operaciones. Si yo multiplico metros sobre 1 por segundo, me va a quedar lo siguiente. Le voy a colocar un 1 para que sea fácil multiplicar, ya que las fracciones se multiplican arriba por arriba y abajo por abajo. Me va a quedar metros por 1, bueno, pues me va a quedar metros, porque el 1 lo voy a poder quitar. Y 1 por segundo me va a quedar segundos. Entonces las unidades que estamos obteniendo en este apartado son correctas y me estaría expresando una velocidad, 1.5 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más laborioso. Aquí lo que nos dice es que se desea conocer la profundidad de una caverna. Para esto se emite una onda de 15 Hz de frecuencia y 30 metros de longitud de onda. Si la señal es captada 4 segundos después de haber sido emitida, ¿cuál es la profundidad de la caverna?
Aquí pueden darse cuenta de para qué es la aplicación de las ondas y lo que estamos revisando. Estaríamos haciendo algo como lo que hace pues los murciélagos, que emiten un sonido y después al rebotar ellos saben la distancia porque sabemos que ellos tienen una visión reducida, entonces al recibir esa onda ellos saben que hay algo enfrente. Puede ser ya dependiendo de sus características que ellos consideran o un depredador o simplemente tienen que desviarse del camino. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué datos estamos teniendo? Bueno, vamos a ver. Tenemos 15 Hz, sabemos que eso es la frecuencia. ¿Qué otro dato tenemos? Dice que la longitud de onda son 30 metros. Como nada más hemos visto una fórmula, sabemos que lo que vamos a obtener pues es la velocidad. No obstante, si leemos bien la pregunta, lo que nos piden es ¿cuál es la profundidad de la caverna? Eso no tendría sentido ya que no es el tema que estamos visualizando. Entonces tenemos que pensar en qué otro tema lo podemos relacionar. ¿Qué me está dando la pregunta en general? Me está dando 4 segundos. Lo voy a colocar de otro color para que sepamos que es un dato que no tiene que ver con ondas. Esos son 4 segundos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber cuál es la profundidad. Eso es distancia. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que estamos relacionando dos temas. Estamos viendo la parte de ondas y la parte mecánica. Ahorita lo vamos a visualizar puntualmente para que a ustedes les quede claro todo este apartado. Sabemos bien que estamos viendo la parte de velocidad de propagación, entonces vamos a utilizar la fórmula que hicimos en el anterior ejercicio. Es la longitud de onda por la frecuencia. Vamos a sustituir valores, son 30 metros por 15 Hz. Cuando nosotros multiplicamos 30 por 15, nos va a dar un resultado de 450 y pues ya tenemos más claro por qué salen los metros sobre segundo. Ya tendríamos un resultado. Aquí ya estoy poniendo directamente la fórmula y también su sustitución para que veamos qué es lo que va a suceder a continuación. Voy a poner líneas para dividirlo, temas de ondas, y lo que quiero es la distancia. Cuando nosotros vimos la parte de mecánica, sabemos que la velocidad la vamos a calcular como la distancia entre el tiempo. Y aquí nos preguntamos, ¿tengo la velocidad? La acabo de obtener, la velocidad de las ondas. ¿Tengo la distancia? Pues no, es lo que quiero obtener. ¿Tengo el tiempo? Sí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues es la distancia. Tengo lo demás, entonces simplemente tengo que despejar la fórmula. Como lo que está abajo está dividiendo, lo tengo que pasar del otro lado, multiplicando. Por lo tanto, va a ser la distancia, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Hay que entender que esto es de mecánica. Lo verde, estamos viendo ya el desplazamiento que ustedes pueden visualizar de pues una caverna, en este caso. ¿Ok? Es de cómo se va a desplazar, cómo va a rebotar y lo vamos a estar visualizando. Cómo va a rebotar y cómo vamos a detectar cuál es la profundidad. ¿Ok? Eso es lo que nos va a permitir también este tipo de temas, ver cómo está funcionando un radar. Para ello vamos a hacer la sustitución de los datos. Me indica que la velocidad son 450 metros sobre segundo por el tiempo, y el tiempo son 4 segundos. Cuando yo hago la multiplicación, me da que 450 por 4 son 1800. ¿Y qué va a pasar con los segundos? Puedo colocar un 1 para hacer la multiplicación y con este se van a eliminar. Entonces, al estar hablando de distancia, las unidades me van a quedar como metros. Pero sabemos también que los metros los puedo convertir en kilómetros. Esto sería 1.8 kilómetros. Esa sería la profundidad de la caverna. Aquí ya estamos viendo directamente una aplicación del tema de ondas. Y sí, ustedes lo comprenden muy bien, porque así funcionan los radares. Por último, vamos a aplicar un fenómeno, cómo interfieren las ondas. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, en la siguiente figura, las circunferencias continuas representan las crestas. Hay que tener en cuenta que son todas las que no tienen líneas punteadas, mientras que las circunferencias punteadas son los valles. ¿Ok? La café que voy a poner es una cresta entonces, y la línea punteada para que lo simbolice van a ser los valles. Si ustedes lo recuerdan, entonces sería
esto una cresta, que sería el punto superior, y el valle sería la parte inferior. ¿Ok? Aquí sí lo pueden relacionar, sería como si hubieran lanzado dos piedras. Continuamos leyendo y nos dice que en un instante dado, dos ondas producidas en la superficie de un líquido, en los puntos A y B, las ondas interfieren constructivamente y en C interfieren destructivamente. Si las amplitudes de cada onda son de 6 centímetros, ¿cuál es la amplitud de la onda resultante en los puntos A, B y C? ¿Cómo vamos a resolver eso? Lo que tenemos que hacer es o sumar o restar. Va a ser el punto A y B. ¿Por qué voy a juntar a los dos? Porque aquí nos indica que ambos van a tener una inferencia constructiva, van a interferir constructivamente. Entonces vamos a visualizar dónde está el punto A. Aquí tenemos el punto A y el punto B. ¿Qué podemos entender por ello? Aquí el punto A está sumando crestas porque las circunferencias son continuas. Entonces voy a sumar. ¿Cuál va a ser la amplitud que nos está indicando? Pues va a ser 6 centímetros más 6 centímetros. Por lo tanto, vamos a estar obteniendo 12 centímetros, porque aquí las crestas se están sumando. ¿Ok? Vamos a tener una interferencia constructiva. Por su parte, en B estamos viendo que aquí lo que se están sumando son los valles, ¿vale? Porque son líneas punteadas. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser el mismo, porque su amplitud son de 6. Entonces simplemente estamos sumando. Por su parte, el punto C va a diferir de ellos. ¿Por qué? Porque nos está indicando que va a ser destructiva. Entonces, vamos a ver dónde está el punto C. Lo voy a dibujar de verde y aquí vemos que se está uniendo un círculo de líneas punteadas con un círculo de línea continua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues son 6 centímetros para ambos y pues los tenemos que restar. Entonces, ¿cuál va a ser la amplitud para el punto C? Pues va a ser de 0 centímetros. Se está destruyendo la onda como tal. Ustedes pueden preguntarse, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, se están encontrando ya que las piedras que lanzamos están generando amplitudes iguales y por lo tanto, donde se toquen y sean iguales, es decir, sea cresta más cresta, pues va a ampliar esa imagen, que es lo que está sucediendo. Que ustedes pueden ver cómo por los círculos se ven un poquito más amplios. Y sucede de igual manera si encontramos valles. Los valles también, pues si es valle más valle, también va a incrementar. No obstante, en los puntos donde ustedes vean valle más cresta, se van a restar. E inversamente, cuando encuentren un valle más una cresta, pues también se tiene que restar. Como vimos, el tema es sencillo de manera paulatina, ya que también podemos aplicarlo con otras temáticas. El segundo ejemplo, vimos una aplicación ya con mecánica, los primeros temas que vimos en Física 1. Y eso iba a suceder constantemente mientras vayamos agarrando más práctica con este tipo de temáticas, ya que se van a relacionar con la mayoría que hemos visto hasta el momento. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto las revisamos y si no lo hay, nos vemos en el siguiente video.